estamos en Ves Radio 101.7 la FM, también en la página web vescableperú.com.p pueden desglosar la transmisión en vivo, hay una parrilla de canales exclusivos, ubican Canal 3 y nos pueden seguir siempre los domingos desde las 11 de la mañana. También estamos en redes sociales como Vescable Perú Canal 3. También nos pueden acompañar en esta programación habitual dominguera. Hoy es domingo, como habíamos indicado, domingo 1 de noviembre. Hoy es Día de los Muertos. Tradicionalmente los peruanos preparan sus buenos tallarines, su buen ceviche, su buena pachamanca, su buen chicharrón, su carapulcra, su chanfainita, prepara sus refrescos, se va con la cerveza. ¿Pero a dónde? Directamente al cementerio. Muchos se van al cementerio a poder comer, disfrutar un momento con sus familiares, los seres queridos, pero lamentablemente esto no está permitido. Sociológicamente hablando, si uno intenta entender la conducta de la población, ¿termina siendo acaso una medida que rompe la tradición peruana? ¿Termina siendo esto un factor en contra de las costumbres de los peruanos a honrar de esta forma festiva a sus muertos? Estamos en estos momentos con Albert Mergenildo, quien es sociólogo, y con él queremos conversar sobre este aspecto que justamente le estamos mencionando. Señor Mergenildo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Ves Cable Perú. Buenas tardes, Pedro. Un gusto estar contigo y con todos los amigos que tienen la amabilidad de poder vernos y escucharnos. A tus órdenes. Por favor, explíquenos un poco antes de meterlo a la conducta social de los electores peruanos, pero indíqueme un poco más sobre la sociología en el comportamiento, las tradiciones que tenemos y el impacto que esto puede generar con el hecho de que nos hayan cerrado los cementerios el día de hoy, donde la gente queda con esa necesidad de ir a visitar a sus muertos por el hecho de la tradición misma y también la necesidad de ir a la playa por el hecho de la propia cultura también peruana, que los domingos era domingo de playa cuando el sol comenzaba a calentar. ¿Usted tiene alguna base científica que indique el por qué el peruano puede sentirse afectado, si es que sale afectado? Bueno, no, en general no es solo el peruano. Cualquiera de nosotros podría sentirse aquí, en cualquier parte del mundo, afectado si habitualmente formamos parte de una cultura en la que hay muchas libertades. Lo que podríamos decir que es que en el Perú, en la falta de entendimiento y de comunicación, se produce algo que un sociólogo francés en el siglo XIX llamó la anomia. Émile Durkheim se refería a eso. Cuando una sociedad comienza a transitar una serie de cambios sociales, económicos y culturales, y todos los habitantes no se ponen de acuerdo. Entonces, eso es lo que sucede un poco en el Perú, pero esto también es un reflejo de lo que sucede también en la alta esfera pública, es decir, en la llamada sociedad política. Porque usted verá que, por ejemplo, el Ejecutivo y el Legislativo no se ponen de acuerdo en un tema fundamental, por ejemplo, como en la obligatoriedad de la vacuna. Hay, por un lado, un anuncio oficial del Ministerio de Salud, del gobierno peruano en general, de todas las autoridades sanitarias, de que esta vacuna no va a ser obligatoria, pero por otro lado tenemos un proyecto de ley, el 5905, que está pendiente en segunda votación. Entonces, nosotros vemos que las instituciones en general no funcionan. Hace varias décadas, Alfredo Barnechea escribió un libro llamado La República Embrujada, para hablar y tratar de explicar a través de esta metáfora del embrujo los males que sufren las instituciones peruanas que no cumplen con esa función. Ahora, años después, hace poco, en el 2018, una historiadora, Cecilia Méndez, habló de la República Empresarial. Es decir, un Estado y una sociedad política en la que las instituciones no coordinan y que cada una trabaja a su manera según el criterio de cada funcionario, como si fuera un cacique con una propiedad privada. Eso es lo que se llamaba el Estado patrimonial. Entonces, eso se reproduce hacia la sociedad. Y en la sociedad, de alguna manera, en la calle, un poco lamentablemente se impone la fuerza, la violencia. El que puede, puede. Ya, pero esto del que puede, termina también siendo el reflejo de lo que pasó, por ejemplo, la noche de ayer. Había una expresa prohibición de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla, prohibición por celebración de la fiesta de Halloween, que es una fiesta importada, pero que finalmente se ha hecho poco a poco parte de nuestra cultura. Hemos visto que parques, por ejemplo, de Huancayo,
parques de Iquitos, parques de otras zonas del país, terminan siendo ocupadas por la gente que está celebrando. Pero la prohibición existe, pero la enfermedad del coronavirus existe. ¿Por qué nos comportamos así los peruanos? Yo vuelvo a repetir un poco, el problema hay un problema de fragmentación social muy fuerte y que encaja también con el tema de la informalidad, que tiene un impacto directo sobre la representación política y los esfuerzos de integración y de cohesión social. En este sentido, nosotros por eso vemos que las autoridades, cada una por su lado, trabaja de manera autónoma. Y ese ejemplo que nosotros vemos a nivel oficial, a nivel de autoridades, se internaliza en el ciudadano de a pie y entonces uno entiende que aquí en realidad el que obedece las reglas es el más tonto, es la persona que en realidad no entiende al país. Usted ve esto en el tráfico. Si el tráfico tuviera un poco de más orden, hubiera otro tipo de conducta, probablemente no habrían los atracones que hay. O sea, al margen de las pistas, al margen de la explicación del mal diseño. Del mal diseño de la infraestructura vial o de que exista una flota de autos demasiado amplia, si tan solo nos pusiéramos de acuerdo, yo estoy seguro que se reduciría por lo menos en un 15% el nivel de atracón y de tráfico. Pero eso no sucede. Usted ahora lo ve, por ejemplo, en estas elecciones. No nos hemos puesto de acuerdo. El Perú tiene un récord el día de hoy porque hay 24 organizaciones políticas con 24 candidatos y alrededor de 3.000 candidatos al Congreso. Eso es una locura. El Perú no se puede poner de acuerdo. Pero es lo que tenemos en el país. Y ahora que usted me mete al tema electoral, yo le repregunto, dentro de esta cultura sociológica, social, el elector peruano, ¿por qué no aprende de sus malas experiencias? ¿Por qué cada congreso que elegimos siempre nos lamentamos y decimos que este es peor que el anterior? Y cada parlamento siempre termina recibiendo el título de ser peor que su predecesor. Igual manera con los gobernadores, alcaldes, gobernador regional, con presidente del país, siempre termina siendo peor que su antecesor. Y nadie al parecer se salva del tema de la corrupción. Y eso siempre atribuimos a una conducta del electorado. ¿Por qué es que los peruanos no aprendemos a elegir bien? ¿Cree usted que este proceso electoral post pandemia o dentro de la pandemia del próximo año vamos a elegir mejor? Bueno, el problema es bastante complejo y hay una serie de aspectos a analizar, pero un primer elemento es la oferta electoral. Usted verá, para no echarle, yo le propongo invertir la fórmula. Ya. Y no fijarnos en el elector, sino fijarnos en la oferta electoral. En la clase política. Nosotros tenemos una ley de partidos políticos desde el año 2003. Y usted ve que acaso los partidos políticos desde ese año, han pasado 17 años de esa norma con una serie de modificaciones. ¿Y qué vemos en realidad? No existen partidos políticos en términos concretos. Lo que existen son clubes electorales, organizaciones que son propiedad de algún caudillo que en diversas elecciones veía conveniente si participaba o no. El hecho de que hayan 24 partidos es porque ahora hay una obligatoriedad para que participe. Probablemente no hubieran participado todos viendo su conveniencia para no perder la organización, porque eso se ve como una suerte de negocio, un negocio político, ¿no? Entonces, usted ve la oferta electoral y entonces el elector no tiene de dónde elegir, de dónde vamos a elegir. Ahora se dice, por ejemplo, que las figuras más importantes del escenario electoral que tienen la mayor preferencia son, por un lado, un antiguo arquero de un equipo de fútbol que en realidad, analizando objetivamente, ha tenido una gestión muy pobre en la Municipalidad de La Victoria. Sí, pero, y por el otro lado, un candidato que es un acusado de asesinato y es un exmilitar. O sea, esa es la oferta electoral del Perú. Bueno, y además tenemos a la hija de un dictador, de una persona... También. O sea, estoy hablando de los que están arriba, pero en realidad... Claro, podemos seguir bajando la lista y vamos a encontrar un montón de cosas que la verdad no quisiéramos ni siquiera respirar cerca de ellas. Pero si vamos a ver el comportamiento o el respaldo, bueno, el elector al fin y al cabo tiene el derecho de elegir a quien mejor le parezca, pero el problema es justamente ese, que ese derecho lo estamos ejerciendo mal. Si ves, por ejemplo, un George Forsyth,
que no ha cumplido con su mandato, ha renunciado a la alcaldía a menos de 2 años de haber asumido el cargo, ya de por sí debería desacreditarlo como potencialmente presidenciable. Pero no, es todo lo contrario. Es un candidato favorito para las elecciones próximas al 11 de abril. Esa es la conducta del electorado peruano. ¿Qué necesita para cambiar? ¿Qué necesita para que puedas tener una mejor decisión al momento de sufragar? Bueno, es que es un elemento complementario. Claro, necesitamos desarrollar elementos de cultura política y realmente desarrollar una ciudadanía plena y activa. Pero para eso el ciudadano tiene que comenzar a creer en las instituciones y los partidos políticos tienen que ser instituciones sólidas que preparen a sus militantes para estar en mejores condiciones en caso de ganar las elecciones y asumir la función pública de manera adecuada y eficaz. Eso no sucede. El transfugismo, que se criticó tanto durante la época de Fujimori, se ha vuelto una actuación frecuente y habitual. Y es más, ya no se censura. Nosotros vemos que la mayor parte de los candidatos presidenciales han pasado por 1, 2, 3 organizaciones. En el caso de los gobiernos regionales o locales es mucho más terrible la situación. Hay gente que hay unas estadísticas que hablan de un libro de Luis Pázara que hablaban de que hay candidatos que han tenido hasta 15 partidos. Entonces, en esas condiciones no hay lealtades políticas. Las políticas de Estado se establecen con lealtades de mediano y largo plazo. Bueno, solamente si vemos los pasados políticos de aquellos que están aspirando a la presidencia, podemos traer, por ejemplo, a Daniel Salaverry, que ha comenzado en el APRA, hizo su propio partido, Movimiento Regional en la Libertad, postuló por Fuerza Popular y ahora es candidato de un partido cuya militancia no tenía hasta antes de estas elecciones, que Somos Perú. O sea, hay una mutación política, pero usted menciona algo importante, la preparación a los militantes para una base doctrinaria partidaria. Pero volvemos a caer en lo mismo en el sistema. Cuando vemos, por ejemplo, a la principal fuerza política del país en esos tiempos, que es Fuerza Popular, que termina siendo un adoctrinamiento con la imagen de un condenado por corrupción y lesa humanidad como Alberto Fujimori, invitando a Keiko Fujimori y su hija a las clases del chino. El chino Fujimori, que está recluido, cumpliendo condena en el penal de Barbadillo, siendo profe de la Escuela Naranja. ¿Qué base doctrinaria estás generando? Si hay, por ejemplo, el tema de robo de dinero público, desfalco de miles de millones en el tema de Alberto Fujimori, pero lo tienes de profe en la Escuela Naranja, en la base partidaria. No, pero ahí también hay que hacer una aclaración. Hay que recordar que en la última elección, Fuerza Popular tuvo alrededor de 72 congresistas, sí. Pero de esos 72, solo el 15% eran militantes inscritos. Es decir que Fuerza Popular también tiene los mismos problemas que tienen las organizaciones de reclutamiento de militantes y de militantes que se mantengan a lo largo del tiempo. Este es el caso, por ejemplo, de esta señora Rosa Bartra, que era una figura principal y resulta que ahora ya no está ahí en esa organización. No es militante, y postuló por Solidaridad Nacional en la última elección así es. Y el caso de Salaverry también, porque Salaverry sí estuvo inscrito y él se ha salido, aterrizó por ahí en Restauración, luego estuvo en otro lado. Esto es lo que le hace mucho daño, porque el elector no sabe en realidad a qué atenerse cuando vota, porque no sabe si ese voto al final se va a mantener, porque este señor se va a cambiar de camiseta tantas veces se cree conveniente. Y no hay normas que impidan esto. No hay una regulación adecuada que permita que en realidad no existan una suerte de novatos, de outsiders, de primerizos, de personas que no tienen experiencia política y que se hacen cargo de funciones del Estado para las cuales no están preparados. Ese es un problema central. Entonces, como sociólogo, ¿cuál es el país que ve usted en los siguientes meses o en los próximos años? Bueno, es una pregunta complicada. Primero, al principio, estamos ya finalizando la segunda década del siglo XXI, perdón, y estamos a meses de celebrar el Bicentenario. Nosotros deberíamos preguntarnos en realidad si somos una república en el sentido estricto del concepto, si las instituciones funcionan, si funcionan el equilibrio de poderes,
si existe una cultura política desarrollada. ¿Qué le espera al Perú, por ejemplo, en materia económica? Nosotros seguimos, lamentablemente, a pesar de los enormes ingresos que hemos tenido, una economía primaria exportadora que no puede integrar a la mayoría de la población al sector moderno de la economía. Por lo tanto, 2/3 del país viven al día. Y eso, si no se resuelve, va a seguir trayendo problemas a la representación política, a la cultura y a la integración del país. Entonces, el país se vuelve se presentan escenarios poco viables. Y lo que viene es más de lo mismo, no hay muchos cambios. Al presidente Vizcarra le debemos que este Congreso sea mejor que el anterior, ¿no? Y que las reformas políticas aparentemente hayan generado que más bien hayan más problemas en el sistema político que mayor confianza de parte de la ciudadanía respecto a sus instituciones y a sus autoridades. Entonces, yo creo que en el Perú es necesario un esfuerzo de concertación. Hay que aprender de otros países, por ejemplo, en el caso de Colombia, que tuvo una larga guerra civil terrible, pero sin embargo pudieron ponerse de acuerdo. En el país existe demasiada polarización y una polarización creada de manera intencional que favorece a grupos de poder económico muy fuertes que están detrás de estas maniobras. Entonces, el Perú necesita entendimiento, necesitamos establecer alianzas, acuerdos, no necesitamos seguir fragmentados. Entonces, esa es la posibilidad, porque si no nos entendemos vamos a continuar en la misma línea en la que estamos y vamos a seguir deteriorando las instituciones y cada persona va a hacer lo que le da la gana y vamos a ver que la delincuencia va a seguir aumentando, que va a seguir aumentando el desempleo y entonces es un país que no es vivible. Yo creo que el peruano de a pie da con el ejemplo que sabe que es una persona que no le debe nada al Estado y no le debe nada a la empresa privada, eso es lo malo, y que se gana el pan con el sudor de su frente del día a día. Necesitamos para terminar, señor Menegildo, la informalidad en el país es la principal causa de los problemas sanitarios, económicos y de las malas elecciones que tomamos en cada contexto electoral. No, es un elemento que no permite organizar la representación. Si las personas, por ejemplo, y ahora que usted me pregunta para hablar de una categoría sociológica, durante mucho tiempo utilizábamos el tema de las clases, la clase alta, la clase media, la clase baja, porque agrupan intereses económicos, pero también sociales y culturales. Si hay informalidad y uno no sabe quién es quién, entonces, ¿cómo se pueden agrupar para expresar sus demandas y sus intereses? Todo es una mezcla enorme y todos hacen de todo y no hay claridad. Pero esa es responsabilidad del Estado y también de la empresa privada en la medida en que debe ayudar a que en el Estado se construya un país, se construya un proyecto nacional. El crecimiento económico no implica inevitablemente y de manera automática el desarrollo. El Perú podrá tener una enorme cantidad de recursos económicos, podrá tener de repente en algún momento el PBI en azul, pero lo que no ha generado es desarrollo. Y eso lo vemos en la pandemia. La pandemia ha revelado que el sistema de salud, el sistema educativo, son una desgracia. Sí, y que es necesario abordar el tema con seriedad. Claro que sí, ha fracasado en la atención a la ciudadanía en tiempos que más se necesitaba, que sean eficientes para poder justamente contrarrestar los avances de la enfermedad, que además también golpeó de manera directa en el sistema educacional. Señor Menegildo, muchas gracias por la comunicación y el contacto. Que tenga buen domingo. No, a ti más bien agradecerte nuevamente. Espero que no sea la última vez. Necesitamos seguir conversando más de estos temas y sensibilizando a la población para que el ciudadano tome una participación mucho más activa. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, que tenga buen domingo. Hemos llegado a la parte final del programa, agradecerles como siempre la sintonía y esperamos, Dios mediante, reencontrarnos el próximo domingo, como siempre, a partir de las 11 de la mañana, por la señal de BES Radio.